Pues discutiremos tu traslado a Zafón. La orden al descanso de efectivos tras la batalla por el buenas a todos. Estamos en llamar próxima ronda. Quien me acompaña en remoto es Ana Pulsoni. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, muchas gracias, Gaby. Bien, y por fin, ¿no? Después de idas y venidas, marchas y contramarchas, y casi sin poder un poco promocionarlo, salimos al aire en este tan particular periodo histórico que nos toca vivir, pero ya definitivamente para acompañarlos cada sábado de 14 a 16 horas en este ciclo en el que vamos a tratar sobre básicamente juegos, ¿no? Que es algo que o bien no se toma en serio o bien aparece solapadamente en cada rinconcito de las posibilidades del hacer que tiene uno, ¿no? Cuando va, no sé, va en colectivo, tiene un tiempo libre, hay un día nublado y se queda en casa, y cuando puede mete ahí algún juego para matar el tiempo, dicen algunos. Tal cual, esta cuestión de matar el tiempo, lo has dicho muy bien, y también hoy en día muy en contacto con lo que es el celular, ¿verdad? Sí, sin duda, pero digo, siempre esta idea de que el juego es algo que uno hace como cuando no tiene algo más importante que hacer, salvo, como vamos a ver ahora en un ratito, que tenemos algunos testimonios que estuve levantando en la calle, como que sirvan como un poco de disparador, ¿no? Sobre cuáles son los imaginarios sobre el juego. Cuando uno es niño, digo, que es cuando se supone que uno trabaja de jugar, ¿no? Básicamente uno lo único que hace o la ocupación más importante que tiene para hacer es jugar. Y por eso es que quizás muchas veces el juego se asocia inmediatamente con la infancia, ¿no? Sí, aparte está muy relacionado con el tema de la imaginación y esta cuestión de que cuando uno es niño, niña, uno imagina, ¿no? La imaginación en algún momento dado se termina perdiendo esa concepción de que se puede seguir jugando e imaginando, incluso en la etapa adulta, ¿no? Sí, o por lo menos hubo un buen periodo de la historia, creo que todos somos un poco hijos de esas generaciones que veían eso con un poco de preocupación. ¿Cómo es esto de que ya estás grande y estás todavía viendo dibujitos, todavía, ¿no? Juntando muñequitos y esas cuestiones? Yo creo que eso está cediendo lugar a otros fenómenos, ¿no? No por nada, no sé, Sí. Todo el cine geek o toda esta subcultura de la que vamos a hablar en extenso. Pero antes de ponernos tan sesudos, le contamos un poquito cuál es el plan de recorrido que tenemos para el día de hoy. Hoy vamos a estar, charlando y contándoles un poco de la propuesta que tenemos con este programa, que es básicamente aquello de lo que nos vamos a ocupar, porque creo que hay pocas propuestas que se aproximen al mundo lúdico de un modo por lo menos tan abarcativo o ambicioso como el que se pretende de acá, que es buscar un poco los rincones y las aristas de cosas que hacemos jugando, que no se circunscriben únicamente, pero que sin duda van a ser el tema central también de nuestro programa, a los videojuegos, los juegos de mesa, los juegos de rol. Podemos hablar también de escape rooms o otras tantas prácticas o modos de ocio alternativo, ¿no? Es un poco lo que vamos a estar ocupándonos en este ciclo. Y decíamos, para el programa de hoy, además vamos a contar con un especialista como es Emiliano Endelgani, que nos va a ilustrar un poco sobre el abordaje teórico sobre los juegos, que hay bastante producido y que, algunos que nos despuntamos el vicio con esto de la teoría, nos gusta pensar o imaginar en esta clave, ¿no? También, además del doctor Andelgani, vamos a tener una columna sobre videojuegos con un columnista habitual que ya presentaremos en su momento. Y bueno, como siempre, la agenda con, digamos, todas las novedades, todas las cuestiones que hacen a este mundillo y que puedan ser unas propuestas como para cosas para hacer, cosas para aprender, cosas para comprar, cosas para obtener, cosas para pedir prestado y demás. Y también vamos a tener un informe sobre algo que a nosotros es muy, muy caro a nuestros afectos, que son los juegos de rol, que son un poco, también les contamos un poco a la audiencia, el ámbito en el que nos conocimos con Ana. Con Ana nos conocimos en una mesa de juegos de rol, básicamente, y en una comunidad de juegos de rol muy particular, que es el Frente Rolero Argentino, que es el lugar un poco que nos cobija más comúnmente y a quienes saludamos desde esta primera emisión, y que sin aquel paso por esa comunidad, hoy sería bastante impensable que estemos aquí donde estamos charlando sobre estas cuestiones, ¿no? Sí, totalmente. Un saludo muy grande a esa comunidad
y bueno, espero que podamos extender un poco más el tema sobre qué son los juegos de rol y que es muy interesante porque con muy poquito, incluso hasta económicamente hablando, con una fotocopia y solo la imaginación uno puede justamente crear una cuestión, un juego colectivo, es muy interesante. Sí, habitar mundos fantásticos sin tener la última consola, ¿no? Así que, nada, ya hablaremos de esto. Yo te invito, Ana, a que podamos escuchar ahora un informe que hemos confeccionado así un poco a las apuradas por acá por la zona de Adrogué. Me estuve moviendo ayer produciendo un poquito el programa y vamos a escuchar qué dice la gente. Hola, soy Charlie Gutiérrez, juego así a tocar así la batería. Ese es mi hobby desde que tengo 14 años y bueno, y lo disfruto con mucho cariño y mucha alegría. Denise, y juego a juegos online y a veces a juegos de mesa. Hola, buenas tardes, me llamo Emanuel y nada, juego a la pelota el sábado con mis amigos. De mesa al truco, a la juego del 15, sin apostar igual. Y en internet depende. Ahora estaba jugando a lo que es el Diablo y al otro que no me sale el nombre. Bueno, esos juegos que son interactivos, ¿viste? Mi nombre es Nora, soy de Mármol y yo juego a juegos infantiles, todo, pero de grande. Por ejemplo, al Tutti Frutti. El Tutti Frutti soy desde chica y eso lo mantengo. Me llamo Carolina. Juego a juegos de mesa con mi nena. Carrera de mente, rompecabezas. A las cartas mucho no, porque todavía no se animan. El otro, el Jenga, el de las maderitas. El Ludo y las damas. Adriana de Arriba, soy de Adrogué y juego a un jueguito que me bajó mi nieto ahora, que es destruir unos castillos, que estoy perdiendo en todo. Pero juego a eso ya es adicción que me está convirtiendo. Bueno, intempestivamente ahí salió finalmente el testimonio que hemos recogido. ¿Pudiste escuchar, Ana? Sí, por supuesto. Banco muchísimo ahí la selección de juegos. Me gustan muchísimo. Diablo es uno de los favoritos y bueno, y debo decir que en el Ludo nunca va a pasar de moda y soy extremadamente competitiva en el Ludo. Yo creo que muchas familias y amistades se han perdido en el Ludo. ¿El Ludomatic decís? ¿Aquel hay que tirar dados, hay que ir sacando fichitas? Claro, no, el Ludo es ese que incluso a veces te lo venden como con esa cosita que podés pulsar y claro. Los dados ruedan. Claro. Bueno, igual es un juego que para mí tiene muy pocas opciones, ¿no? Uno saca ficha o avanza ficha. No tiene mucho más, no te permite mucho más que hacer. Me parece que es azaroso. Uno juega mucho con la suerte. Y bueno, siempre está esta puja por decir, bueno, no, pero con vos no juego porque siempre ganás. Siempre tenés suerte, siempre ganás. Claro. Sí. Y también es la maldad, ¿no? La maldad de caerle al otro. Siempre el que va más adelantado, suele estar enfrentado a los demás jugadores. Bueno, ahí, viste, también Adriana comentaba un poco que ella jugaba con su nieto, un poco lo que decíamos, ¿no? Sí. Que la envició su nieto jugando los jueguitos. Y también aparecieron dos cosas ahí los muchachos. Uno decía jugaba a la pelota, ¿no? Que esto también es algo que tenemos medio tan naturalizado que es casi como que no es un juego. Además, como está rodeado de un montón de otras cuestiones, ¿no? Como los campeonatos, las pasiones, el negocio. Y entonces uno pierde de vista a veces que es un juego también, ¿no? Y también ahí Charlie nos hablaba de que él jugaba a tocar la batería. Con lo cual también hay en el arte algo lúdico, ¿no? Hay una dimensión por lo menos de ver qué pasa, ¿no? Divertirse y ver qué está pasando. Si bien un juego siempre es un hacer de cuenta que, en el arte, en tanto representación, aparece muchas veces la idea de hacer de cuenta como que estamos haciendo algo, ¿no?
Me parece que ahí también hay una dimensión interesante. Ya cuando hablemos más técnicamente de los juegos, la estética o lo que los juegos tienen de arte también es un elemento profundamente atrapante, ¿no? Ya sea un diseño que aparece en un juego o la narrativa que aparece en torno a un juego, ¿no? Toda la superficie estética que un juego tiene. Tal cual, aparte, más allá de la definición, lo importante es lo que a uno le divierte, porque juego viene muy bien acompañado de eso, ¿no? De qué es lo que te divierte, y eso uno lo toma como juego. Entonces, los hobbies, muy bien ahí, tocar la batería, yo suelo dibujar, así que bueno, sí, incluso hasta, bueno, divertirse con los nietos, y tener incluso hasta las pasiones que fútbol, vivimos en Argentina, no podemos ignorarlo para nada, así que sí. Bien, bueno, hablando de esto, y ya promediando mi primera media hora de programa, dimos un poco, ya mostramos alguna punta de qué va a ir el programa en líneas generales. Y ahora vamos a escuchar un tema musical para pasar al próximo bloque, donde seguramente muchas sorpresas sorprendentes y sorpresivas nos esperan. Estás en Próxima Ronda. La farolera tropezó y en la calle se cayó, y al pasar por un cuartel le hizo faque un coronel. Próxima Ronda, tu radio podcast semanal de difusión lúdica. 2 horas de recreo, actualidad y nostalgia para conocer y compartir los juegos de hoy, ayer y mañana. Bien, y esta música que nos acompaña es Greensleeves, es un clásico del folk europeo, y lo trajimos a colación para ponerle un poco de tono épico a esto que vamos a estar compartiendo ahora y comentando, quizás para nosotros por enésima vez, pero siempre amerita ser reeditada esta charla, que es contarle a la gente qué es un juego de rol. Ahí básicamente un juego de rol consiste en una dinámica que se da en una mesa donde un jugador va a contar una historia y los demás jugadores van a intervenir en esa historia, charlando, hablando, describiendo acciones de personajes que van a encarnar. Es decir, tenemos 2 tipos de jugadores, básicamente. Uno que es el narrador, el que va a desplegar un escenario de situaciones y también va a arbitrar las acciones que se cometan o se acometan en esta partida, y un conjunto de jugadores que lo que van a hacer es describir qué van a hacer sus personajes, de qué modo van a interactuar, de qué modo van a performar esta historia. Y si hay algo interesante en un juego de rol es que se construye una historia colectiva, colaborativa, y siempre tiene un final abierto, digamos, ¿no? Siempre tiene... lo interesante de un juego de rol es que plantea un esquema narrativo donde los personajes van a poder hacer cosas, van a perseguir en líneas generales un objetivo común, van a resolver un desafío, una quest, y van a hacerlo de modo quizás impredecible, ¿no? Esto es técnicamente un juego de rol. Ahora, ¿cómo se desarrolla una partida? Bueno, básicamente hay un elemento que es la probabilidad. No tanto el azar, sino la probabilidad. Cada jugador va a tener consigo una hoja de personaje, que es básicamente una fotocopia donde va a anotar las características de su personaje con algún puntaje, ¿no? Las hojas de personaje suelen ser planillas, ¿no? Donde se detallan, digamos, desde la apariencia del personaje hasta un puntaje en habilidades, y esas planillas van a dar cuenta de con qué dificultad, digamos, numérica, estadística, va a resolver una acción. Entonces, esto, para decirlo muy fácil, básicamente se van a tirar dados poliédricos que van a dar por resultados negativos o positivos lo que los personajes dicen que hacen. ¿Y esto en qué deviene? En que se cuenta una historia, los personajes dicen qué es lo que hacen, se tiran los dados y se ve si aquello que decidieron hacer se resuelve con éxito o se resuelve de modo insatisfactorio. Y esto plantea nuevos escenarios, ¿no? Que uno haya fallado la tirada, en la que probablemente saltaba desde una diligencia hasta otro carruaje y cae en el camino, y eso conlleva que lo detengan y caiga prisionero. Bueno, ahí esto empezamos a ver cómo destraba o lanza nudos narrativos en todas las direcciones, y las historias imaginarias y contadas improvisadamente sobre la mesa comienzan a tener otra escala de complejidad, ¿no? Esto es básicamente un juego de rol.
poníamos Greenslaves y hablábamos, o le poníamos este tono épico, porque básicamente, y por una cuestión folclórica de los juegos de rol, muy comúnmente estos son de temáticas fantásticas y lindantes con lo épico medieval. Esto tiene que ver con que surgen de el cruce entre prácticas de recreacionismo, LARPing y juegos de estrategia, en donde los elementos fantásticos o de fantasía épica que en los 70 tuvieron que ver con ese redescubrimiento de Tolkien, por ejemplo, comenzaron a configurar la cultura de los primeros juegos de rol. Dungeons and Dragons es el primer gran juego de rol, la principal franquicia comercial de hoy en día. La mitad de los manuales de rol que se venden en el mundo se corresponden con esta franquicia, y ha sido la que ha abierto el mercado a una novedosa práctica que tiene mucho de subcultural y que hoy en día podemos decir que es bastante hegemónica en el reverso de la trama de muchos consumos culturales que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, Stranger Things trajo este tema al tapete y mucha gente que veía la serie de los chicos jugando ahí con el tablero se intrigaba por saber qué es lo que estaban haciendo. Bueno, lo que hicieron muchos jóvenes en los 80, ¿no? Básicamente, juntarse en casas o en sótanos de casa a contar historias con dados, fichas, hojas de personaje y munidos de un manual de reglas, en aquel momento de D&D, en el que vivieron fabulosas aventuras narradas o simuladas, ¿no? Esto es básicamente un juego de rol. Ahora, los juegos de rol no se circunscriben estrictamente a la fantasía épica medieval. Hay juegos de rol para todos los gustos y colores. Y de hecho, algo que tristemente vivimos cotidianamente es que la gente asocia inmediatamente juegos de rol con un género particular de videojuegos y no con esta práctica artesanal o tan artesanal de la narrativa, los dados, los lápices y el papel, ¿no? La verdad es que juegos de rol, como dijimos, hay para todos los gustos. En los 80s y en los 90s aparecieron otras temáticas, aparecieron los juegos de terror e investigación, como La Llamada de Cthulhu, ese juego situado en los mundos de H.P. Lovecraft. Los juegos de horror personal, como toda la línea de vampiro, donde uno tenía que encarnar básicamente un vampiro transformándose o viviendo el desgarramiento de dejar de ser humano para ser una criatura espectral. Toda la línea de Mundo de Tinieblas trabaja con este concepto, ¿no? De hombres lobos, vampiros, magos y demás. También las franquicias, ¿no? Como Star Wars tienen su propio universo lúdico donde poder jugar a ser un Jedi, o juegos de tipo histórico también, como es Pendragon, que es un juego de fantasía artúrica. Hay unos cuantos juegos en la antigua Grecia, ¿no? Me vienen a la mente desde prehistóricos como Oráculo hasta más modernos como Agón o Grecia. Y casi que uno podría desarrollar juegos de rol para cada periodo histórico o para cada universo ficcional más o menos atractivo, ¿no? Es interesante que lo que ata o une a todas estas variantes del juego es la historia, ¿no? Esta cuestión de narrar una historia, un cuento, incluso esto puede ser un evento histórico, y utilizar esa historia para poder ser modificada entre los protagonistas que van a ser las personas que van a jugar. Siendo el narrador la persona que decide un poco como de manera más como de juez, o en este caso siempre solemos llamarlo director, directora de juego, que un poco como que decide si lo que va a suceder puede pasar o no. Eso también, y bueno, el factor más lúdico, que sería tener en cuenta los dados. Pueden ser dados, cartas o papeles, pero tiene que haber como en el ludo una cuestión azarosa. Sí, yo igual ahí, viste, discrepo un poquito porque me parece que es verdad que el dado es un elemento de azarosidad, pero uno también, cuando ya tiene algo de oficio jugando, mira la planilla, ve cuánto tiene y ve también hace un cálculo probabilístico, cuánta probabilidad tengo de que mi personaje haga esto bien o mal. ¿Y por qué? Y esto está muy bien, tiene mucho que ver con el espíritu del rol. Es que no todos los personajes están en condiciones simétricas, porque se supone que si uno tiene un personaje, pongámosle en un mundo de fantasía épica medieval, que es lo más canónico, lo más folclórico, ¿no? Donde el Señor de los Anillos. Claro, uno puede tener un hobbit que sea muy bueno robando o escondiéndose, puede tener un caballero, no sé, un montaraz,
¿no? Que pueda ser muy bueno montando y manejando la espada, o llegado el caso incluso un mago, un animista, un mago menor, que pueda, no sé, conectarse con la naturaleza de otra forma, un elfo, pongamos por caso, ¿no? Entonces, depende del personaje que uno elija, las características que le van a aparecer, como en un videojuego, en su hoja de personaje van a tender a premiar ciertas cosas y penalizar otras tantas, ¿no? Es decir, un elfo probablemente sea torpe robando, porque los elfos no roban, básicamente. Entonces uno va como a contrapelo de la naturaleza del personaje, ¿no? que ha decidido desarrollar. Entonces hay uno medio que tiene como esta cosa de mirar, bueno, qué probabilidad tiene de hacer bien o mal una acción, y también de conformar un equipo que pueda ser complementario, donde haya jugadores que sean buenos en una cosa y no tan buenos en otra, y diseñar estrategias conjuntas, colectivas y grupales de cómo llevar adelante una misión. Porque acá una cosa que no dijimos, Ana, todavía, es que a diferencia de lo que se puede esperar en la gran mayoría de juegos, en un juego de rol no necesariamente hay una competición por ver quién gana, ya que es una historia, y en todo caso lo que se debe resolver es una misión, y para hacerlo muchas veces se hace colectivamente y más desde el lado de la cooperación que desde la competición, ¿no? Esto es también una particularidad del juego de rol. Sí, totalmente. Es un juego que acompaña y valora y hasta premia la cuestión colectiva y la cooperación. Sí, ahí también esto es para pensar un poco más, ¿no? Toda la gente que supone que un juego... todo juego tiene condiciones de victoria, eso es cierto. Un juego se gana o no se gana, ¿no? Pero principalmente, digo, hay una cuestión muy de maestras, ¿no? De decir, no, los juegos tienen que ser cooperativos porque la competencia genera un espíritu belicoso. Bueno, no, en realidad los juegos son juegos, y los juegos consisten en un desafío para ser resuelto. Algunos juegos proponen que este desafío sea resuelto de forma colaborativa, cooperativa, y otros juegos proponen que este desafío sea resuelto de forma competitiva, ¿no? Pero eso tiene que ver con la dinámica, con la experiencia de juego, pero no necesariamente una o la otra cosa es mejor o peor. Son diferentes experiencias al jugar, ¿no? Sí, depende cuál es el disfrute de cada uno, pero la cuestión también pasa por lo competitivo. Es algo que nace de nosotros. Yo no me suelen gustar mucho los juegos competitivos, pero juego acá para el que case la referencia. Seguro hay muchos jugadores de Counter-Strike Global Offensive que me están escuchando. Sí, digamos que la cuestión de ser el mejor, o de estar arriba, de competir, o de matar más, o también para la gente que juega estas cuestiones de estos Battle Royale, estos que llaman ahora Fortnite, Warframe, todas estas cuestiones, Call of Duty, hay mucha cuestión con ser el mejor, o que tu grupo sea el mejor. Bueno, League of Legends, no vamos a olvidarnos del LOL o del Dota. Y bueno, hay un montón en base a la competición que hoy en día es como, son juegos que son primeros en el mundo, segundos en el mundo. La competencia mueve mucho. No, sin duda, me parece a mí que el punto es que vos en un juego de rol competís contra unos villanos que aparecen, que son parte de este complejo escenario que plantea el rol, pero en líneas generales uno compite incluso contra el juego o contra la inteligencia artificial de un juego. Acá se me ocurren dos cosas para hacer el programa ya. Vamos a hacer un programa sobre juegos solitarios, que es jugar contra una inteligencia artificial. Me parece que sobre eso hay que hacer un programa. Los videojuegos son lo más habitual en esto. Y vos trajiste esto del League of Legends, ¿no? Que es equipos que cooperan entre sí para derrotar a los equipos contra los que compiten, ¿no? Entonces ahí se genera esta suerte de paradoja, ¿no? Donde están las dos cosas implícitas, ¿no? La cooperación y el espíritu de cuerpo, y el zanjar Exacto. ¿no? A mí me parece que más que nada lo que sucede es que cuando jugás contra otros tenés otro tipo de desafío, porque ya no jugás contra las reglas del juego, contra una inteligencia artificial, jugás contra un otro, y ahí me parece que tiene más chicha esto, ¿no? Se ve bastante también, vamos a volver de nuevo al tema del fútbol, porque estamos en Argentina. Y aparte es el ejemplo, como es el ejemplo más fácil, así que perdónenme. Yo soy una persona muy simple y este es el ejemplo más fácil, pero en el fútbol también se hace, o incluso en otras competencias, en el básquet o en el tenis de pareja. O sea, vos contás con tus compañeros de equipo
para tener una meta, un propósito, una misión, que es justamente ser mejor que el otro, derrotar al otro en batalla, ganar, competir. Claro. Sí, ahí se juega mucho más. Yo quería volver un segundito ya para cerrar el tema de los juegos de rol. Parece importante esto, ¿no? Uno habla de juegos de rol y suena chino, después las referencias que tiene son D&D y demás, y empieza a buscar. De hecho, todos los que caen en un grupo de juegos de rol empiezan a preguntar cómo jugar D&D, porque como es la franquicia más extendida, es natural que todos quieran ese tipo de juegos, porque aparece como el juego canónico, ¿no? Bueno, hay muchas formas de acceder al rol. D&D fue la primera forma comercial en la que se accedió a un juego de rol, pero fueron... Puede ser conocido como Calabozos y Dragones, claro, o Dragones y Mazmorras, depende de la traducción latina que hayan recibido. Se han visto, como dijiste, en series muy famosas como Stranger Things, perdón mi inglés, ¿no? También en otras series de programas para chicos como Hora de Aventura o Gravity Falls. Hay bastantes. Bueno, para los que son de mi generación, el laboratorio de Dexter, hay un capítulo basado en este juego. Y generalmente tenemos esta cuestión épica o de este tono de Señor de los Anillos muy arraigado. La tiro como cuestión, ¿no? Pero esto de que también de chicos tenemos contacto con historias antiguas o folclore europeo, ¿no? Esta cuestión de incluso la Caperucita Roja, Hansel y Gretel, Arturo, esta cuestión de, bueno, la espada que no puede ser tomada de la piedra a menos que seas el elegido, la cuestión del elegido. Se trabajan muchas cosas. Hoy en día se ven muy repetidas y la gente tiene mucho más contacto con ellas porque nos hemos transformado en consumidores de series. Sin duda, creo que es como decís vos, hay muchas cuestiones que se me ocurren sobre lo que decís, pero quedan para otro programa. Cómo los pueblos anglosajones tienen tan presente su pasado, ¿no? Su pasado incluso imaginario, porque los norteamericanos no tuvieron ese pasado, y cómo nosotros tenemos esto a través de ellos, ¿no? Siempre nos llegan estas ideas de los cuentos folclóricos. Pero bueno, para cerrar un poco el bloque y contarle a la gente cómo puede acceder a los juegos de rol. Bueno, los juegos de rol vienen a través de manuales, se comercializan a través de manuales de reglas que parecen muy farragosos generalmente y suelen desalentar bastante a la gente. Primero que no todos deberían leerse un manual de reglas para jugar rol, basta con que lo lea el director de juego, aquel que va a proponer la partida, y hoy en día tenemos una amplia oferta de juegos que ni siquiera se reducen a estos tochos hermosos, divinos, que yo atesoro siempre en mi biblioteca, pero que también hay nanojuegos, juegos de una página que proponen cómo jugar rol, cómo jugar una sesión de juegos, básicamente descargándote un PDF de una página. Ahí siempre tenemos al amigo Benjamín Antigua del Reina en nuestros corazones, que ha hecho muchísimo porque podamos acceder a este tipo de formato que a mí en un momento me costó tanto, ¿no? El juego indie o independiente. Pero bueno, entonces básicamente para quienes quieran saber de qué va la cosa, puede acceder a los juegos de rol a través de sus manuales de venta comercial. Hay juegos para lo que se les ocurra. Los juegos las líneas más tradicionales tienen que ver con D&D y con estos mundos fantásticos. También hay juegos indie que son manuales acaso más pequeños, de dinámicas o de mecánicas más accesibles, y también hay nanojuegos que uno puede descargar ampliamente de muchos espacios. No sé dónde Benja está colgando ahora lo de Mundos Infinitos, ya lo haremos en la entrevista y nos contará mejor él, pero estas son las ofertas más o menos disponibles para comenzar a jugar rol, además de que estamos en un momento en el que cualquiera puede buscar en YouTube una partida y entender cómo es esta cuestión, cómo son las mecánicas a partir de ver gente jugando en video, ¿no? Cosa que antes no teníamos. Totalmente. Las páginas son un poco difíciles de pronunciar realmente. Podríamos colgar después, ahí que está la cámara, las direcciones serían como itch.io. Son como... tienen unos nombres medios complicados de acceso, como muy de inglés, ¿viste? Y las hermosas páginas de piratería que en algún momento compartiremos también. Bueno, yo quisiera ahora irnos con... Me voy a dar un lujo personal que tiene que ver con que para mí el tema musical más rolero de la historia, el tema que
más potencia, más épica y más evocación a la fantasía, a la aventura y a todas esas cuestiones tiene es Imaginations from the Other Side de Blind Guardian. Así que vamos a escuchar el tema y a la vuelta continuamos con más próxima ronda. Bueno, pasaba así Blind Guardian, Imagination from the Other Side. Es un clásico disco de la banda germana de los 90, pero para mí que tiene, si uno ve la letra, reúne todas estas cuestiones respecto a ese tiempo que uno tenía como para imaginar aventuras y demás, y como esta lucha por no ir postergando eso, ¿no? Al menos sea jugando o reuniéndose en una mesa junto a sus amigos. Hay que decir, Ana, que tenemos a Emiliano Ndelgani, hoy el doctor Emiliano Ndelgani, que nos acompaña. ¿Estás por ahí, Emi? Hola, buenas tardes. Felicitaciones por el nuevo programa. Muchas gracias. Hola, Emi. La verdad que no tengo a mano el currículum académico del doctor Emiliano, pero básicamente lo hemos convocado hoy para que charlemos un poquito sobre un tema que él se conoce bastante bien a partir de sus estudios e investigaciones numerosas, ¿no?, sobre el campo lúdico, pero lo llamamos para charlar básicamente de Huizinga, que es un tema con quien yo he hecho un curso con él, con el señor Emiliano, ¿no? Para que nos cuente un poco las primeras estas ideas o teorías sobre el juego, ¿no? Y sobre cómo abordar un fenómeno que nunca era tenido demasiado en cuenta como un objeto legítimo para ser investigado, porque era una cuestión menor, ¿no? Una cuestión distractiva. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, es interesante siempre volver a Huizinga, y creo que para ustedes, con la temática de su programa, es un autor con el que van a tener probablemente ciertos piques siempre, ¿no? O sea, ciertos idas y vueltas, ¿no? Por un lado es interesante Huizinga porque pone el juego en escena, o sea, lo lleva de lo trivial, desde lo ornamental, hasta darle algún grado de centralidad como fenómeno cultural. Y por otro lado es interesante no solamente porque nos hace pensar en el juego, sino porque nos hace repensar el resto de las prácticas que ya tenían, de alguna manera, una centralidad, el arte, la cultura en general, otras prácticas que tienen que ver con la vestimenta, la guerra, el sistema jurídico, y todo lo vuelve a pensar a partir del prisma que le da el juego y lo lúdico en general como perspectiva de análisis, ¿no? O sea, repensar de repente el sistema jurídico como una estructura un tanto ludificada, ¿no? Que tiene un reglamento, que tiene unos procedimientos que son arbitrarios. Uno pensaría que, todo lo que tiene que ver con abogados es aburrido, y todo lo que tiene que ver con el mundo jurídico es algo absolutamente solemne, es algo absolutamente que no guarda nada de interjuego casi, ¿no? Bueno, eso Kafka yo creo que lo retrataba bastante bien, lo caricaturizaba bastante bien, ¿no? O sea, por un lado hay una sobriedad, una solemnidad, una parquedad por parte del sistema jurídico, pero al mismo tiempo esa parquedad muchas veces camufla una serie de disposiciones arbitrarias, digo, no en el sentido de que no tengan una coherencia interna, sino que justamente la única coherencia que tienen es la interna, digamos, ¿no? O sea, se respaldan en un grado de cohesión interna, pero podrían ser de otra manera. De hecho, el sistema jurídico es de lo más mudable de cualquier cultura, ¿no? El sistema jurídico se está reestructurando constantemente y siempre se presenta como la forma más acabada del ordenamiento civil, digamos, ¿no? En todos sus momentos se presenta como la forma más, como la única manera en la que podemos pensar la forma en la que nos organizamos, aunque de hecho se modifique cada 3 semanas, gradualmente se vaya modificando, ¿no? Sí, ¿cómo te parece a vos que, cómo te parece? ¿Por qué nos contás un poco cómo es que Huizinga define, él caracteriza el juego, ¿no? Bueno, él ofrece una definición del juego y luego de alguna manera utiliza no una definición, sino que utiliza una noción un poco más amplia. Pero él siempre piensa el juego como un momento fundamentalmente de excepcionalidad. O sea, nosotros tenemos una manera de interactuar con las cosas, tenemos una manera de interactuar entre nosotros,
Y el juego viene a irrumpir esas lógicas de asociación, esas lógicas de interacción, para generar un espacio excepcional. Este espacio excepcional es lo que él va a llamar el círculo mágico, ¿no? El círculo mágico en el cual las personas entran, y el círculo mágico también del que las personas salen al dejar de jugar, ¿no? Y retornar a la vida común. En ese sentido, el juego guarda una estrecha relación con el ritual, ¿no? El juego es como una liturgia, es un momento de excepción en el cual nosotros nos sumergimos en un nuevo espacio simbólico que exceptúa las prácticas habituales, asumimos nuevos roles. Por ejemplo, un poco lo que hablaban de los juegos de rol hace un momento, ¿no? El momento que un grupo de amigos se junta a jugar una partida de rol, bueno, lo que van a hacer es asumir nuevos personajes y asumir nuevos paradigmas de acción. O sea, de repente las misiones que uno cumple al jugar Dungeons & Dragons son misiones que no guardan casi ninguna relación con las misiones que uno cumple a lo largo de la vida, ¿no? Más allá de procurarse cierto integridad física, digamos, ¿no? Pero no... Son como nuevos para las condiciones de victoria del juego nos invitan a pensar nuevos paradigmas de acción. Y al mismo tiempo, bueno, él va a destacar algunas cualidades que tienen que ver con la estructura formal del juego, ¿no? El juego funciona con una lógica del como si. Claro. Todos hablamos como si, no es que somos esquizofrénicos, que en un momento estamos poseídos, sino que obramos dentro de una lógica en la cual mantenemos una convención de que esta excepción funciona. Claro. Si algo de lo que ocurre dentro del juego nos expulsa hacia el mundo real, bueno, el círculo mágico se desvanece, ¿no? Si alguien, por ejemplo, en una pelea de boxeo, si alguien le pega una patada en el tobillo al otro, bueno, eso, o podemos pensar en la famosa mordida de Tyson, ¿no? Claro. O Tyson le muerde la oreja al rival, bueno, eso rápidamente nos expulsa del juego hacia la vida real, ¿no? Y ya ahí se rompieron todas las convenciones relativas al juego, y de paso se rompieron algunas convenciones más que ya no eran excepcionales. Y entonces tenemos acá esta cuestión del círculo mágico, es decir, donde nosotros nos juntamos a jugar y el tiempo transcurre de otro modo y las reglas son muy otras. También hay una cuestión sobre el someterse a reglas, ¿no? Sí, es un sometimiento voluntario el del juego, ¿no? El juego es voluntario, no juego, va a decir Huizinga. En ese sentido lo podemos distinguir claramente del sistema jurídico, ¿no? En el cual hay un sometimiento a reglas que podríamos decir que la sociedad civil en su conjunto establece de manera voluntaria, pero luego en cada uno de sus miembros, pues ya podríamos evaluar cuán voluntario o no es voluntario ese sometimiento a reglas, ¿no? Pero de alguna manera el sistema jurídico, la guerra misma, dentro de sus convenciones, de sus tratados, de sus, digamos, de lo que se habilita como posible y no posible hacer dentro de la guerra. Podemos pensar como ejemplo del sistema de vialidad, como un sistema que de alguna manera nos ordena a desplazarnos de una manera y no de otra, so pena de sanciones que tienen una gradualidad, ¿no? O sea, por multas, sanciones, que te quiten el registro, no poder manejar nunca más, etcétera, digamos. Pero digamos, son todas estructuras que de alguna manera nos someten a un marco normativo. En el juego este marco normativo se asume de manera voluntaria. Y lo interesante del juego es que también consiste muchas veces en la resolución de un obstáculo voluntario, ¿no? Uno se autopropone un obstáculo, es como quien arma un rompecabezas. No tiene, por lo general, ninguna necesidad de hacerlo, ¿no? O sea, ni tampoco también podría haber comprado la lámina directamente, ¿no? El rompecabezas es un buen ejemplo de cómo, bueno, uno asume un obstáculo voluntariamente para intentar resolverlo. Y el objetivo de ese juego es resolver ese obstáculo. No solemos pensar mucho el rompecabezas como juego, pero en realidad es básicamente es un juego de resolver, volver a la situación inicial en un punto. No hay algo que se ha roto y hay que reconstruirlo. Me gusta muchísimo esta cuestión que mencionaste respecto a lo voluntario de comenzar este ritual de juego y qué sucede cuando alguien quiebra esa regla, quiebra esas convenciones con las que uno había comenzado el ritual y de repente se interrumpe el juego. Sanción. Claro. Es como un momento de un desenlace abrupto, ¿no? En el cual no es que el juego se termina, sino que se interrumpe, lo cual es completamente distinto, digamos, ¿no? A los 90 minutos más o menos termina un partido de fútbol. Sin embargo, un partido de fútbol se puede interrumpir a los 15 minutos por situaciones exteriores, digamos, ¿no?
En ese sentido, el juego no se logra, se mallogra. El juego se mallogra, no es que se resuelve. La resolución siempre es óptima. Incluso perdiendo 9-0 un partido de fútbol, el juego ha ocurrido y se ha consumado. En cambio, un partido que se interrumpe por alguna razón externa, que puede no ser dramática, no puede ser climática, pero, digamos, mallogra de alguna manera, no se logra establecer esa interrupción, esa excepcionalidad en la cual yo me someto a la normativa del juego, independientemente de que intente o no hacer trampa, ¿no? Si yo hago trampa, todavía estoy jugando, todavía estoy, digamos, subordinado a los objetivos del juego. El punto es cuando alguno de los jugadores directamente se desentiende de las normativas que el juego plantea, y en ese sentido el juego se rompe, ¿no? Sí, y ese jugador para hay cierta sociología, estoy pensando en estructural funcionalismo y demás, plantea las figuras del tramposo y del aguafiestas, ¿no? El tramposo como aquel que justamente intenta ganar a como dé lugar, y el aguafiestas como aquel que se retira del juego quizás porque no está motivado, entiende que él es malo para eso y prefiere que nadie juegue, y entonces tiende a boicotear ese escenario de juego, ¿no? Sí, el aguafiestas, precisamente en alemán se dice directamente rompejuegos. O sea, la expresión es más concreta. Y en francés existe también la expresión que es como el que arruina la fiesta, pero tiene otra acepción, está más vinculado a una persona excesivamente parca o tímida, ¿no? Es el aguafiestas como el que se larga a llorar en una fiesta o se queda muy serio, digamos. Tiene otra acepción, ¿no? Que no parece ser tan voluntaria. En cambio, el rompejuego es el que en mitad del partido se va de la cancha, digamos, ¿no? O agarra la pelota con la mano y sale corriendo, ¿no? O sea, directamente deja de, no es que mete un gol con la mano o hace una falta disimuladamente, ¿no? Va y le pega un cabezazo al referee. Eso es directamente, una de las sanciones más fuertes que se impuso en los mundiales, por ejemplo, fue un jugador, creo que mexicano, que escupió al árbitro. Bueno, eso ya te fuiste completamente. No te subordinaste no solo a las normas del juego, sino a las mínimas asumibles, digamos. Sí, y hablando de subordinarse a las pautas, hay una cuestión también que vos pasaste un poco por arriba, pero que es muy interesante, que es que uno se subordina a reglas para jugar el juego, pero el juego no debería tener ningún objetivo en sí más que el juego mismo, ¿no? Hay esta cuestión autotérica, creo que le dice Huizinga. ¿Ninguna? Ninguna otra finalidad que el juego mismo. Claro, el juego no tiene que tener una finalidad externa. Por ejemplo, ahora se habla mucho de la gamificación. Entonces, por ejemplo, trabajamos en un contexto de oficina, trabajamos en un taller mecánico, trabajamos en una cocina y vamos a intentar ludificarlo, ¿no? Hacerlo, por lo general eso se hace con un sistema de bonificaciones y un sistema de penalizaciones. Y el sistema de bonificaciones y penalizaciones que opera dentro del juego no es tan distinto al que opera dentro de cualquier constitución, si se quiere, ¿no? O sea, simplemente es incentivar y desincentivar acciones a partir de ciertos premios o ciertos bonificantes y ciertos castigos. El problema es que cuando se intenta ludificar, si el objetivo del juego es arreglar más autos y que el taller gane más dinero, muy difícil que estemos jugando. Lo que estamos haciendo es motivarnos mutuamente, nos estamos coacheando, nos estamos... tiene el mismo efecto que una charla motivacional. Lo cual no es malo, de repente, ¿no? Y los talleres tienen que arreglar autos y no tienen que fundir, digamos, ¿no? Pero ¿sabes qué? Recuerdo una anécdota. No parece que tenga que ver con el juego de manera directa. Recuerdo una anécdota en un local de McDonald's, en donde se suponía que la parte de la caja competía a levantar pedidos contra la de la cocina. Entonces, todo el tiempo no permitían que la cocina no tenga en stock hamburguesas para poder servir. Entonces siempre mandaban los pedidos hasta un punto en el que colapsaban, básicamente porque la gente de repente dejó de pedir hamburguesas y ya había unos pedidos de más estoqueados. Y bueno, nada, una dinámica un poco confusa, contrahecha, y me parece ilustrativa de esto que planteas vos, una especie de esquizofrenia ludificante respecto de cómo sobreproducir. También me parece que es ilustrativo de esto es cuando uno como docente prepara un juego para jugar en el aula, lo lleva al aula,
y los chicos dicen, ¿cuándo es el recreo? ¿No? Porque entienden perfectamente que uno no está queriendo jugar, no está queriendo hacer otra cosa, y los chicos quieren jugar, no quieren clases, y entienden que ese espacio áulico donde uno lleva las cosas está forzándolos a hacer algo que no aparece propuesto, o uno ha sido torpe para proponerlo en tanto juego, ¿no? Sí, yo creo que la utilización del juego en la escuela es positiva, no siempre, digamos, ¿no? Pero digamos, hay un potencial en el juego. Pero yo creo que el problema es que el potencial del juego para la transmisión, digamos, educativa, digamos, sirve para transmitir contenidos, sirve. Sirve para el ejercicio de habilidades, también sirve. Y para generar experiencias, también sirve. Sin embargo, yo creo que prioritariamente el juego sirve para generar experiencias en el ámbito educativo. Ya para transmitir contenidos, si yo además de los contenidos te tengo que enseñar reglas, los contenidos los vas a entender más o menos al 20% de la actividad, y todo el resto como que queda un poco de más. Digamos, se puede aprender historia jugando al Age of Empires, pero en realidad es mejor aprender, digamos, estrategias de administración jugando al Age of Empires, que es una habilidad que uno la va a aprender a lo largo de muchas partidas, que historia, que es algo que uno va a aprender en las primeras 5 partidas, y las otras eventuales 350 partidas ya no me enseñan quiénes juegan de arco, digamos, ¿no? Como que ya lo aprendí. En ese sentido, creo que para generar experiencias, el juego en el aula puede servir, porque nos ofrece una puerta de acceso a determinadas cuestiones que es específica del juego, que no nos la habilita el documental, no nos la habilita el manual. Para el desarrollo de habilidades es interesante porque el juego se reinicia y es continuo. Entonces, si yo quiero desarrollar habilidad, por ejemplo, si yo juego al fútbol para hacer deporte, para hacer ejercicio, yo eso lo puedo hacer durante mucho tiempo. Ahora, para la transmisión de contenidos, lo encuentro poco operativo al juego, y muchas veces se va en esa dirección, en enseñar contenidos a través del juego. Por ejemplo, los wargames del estilo de Twilight Struggle o el For the People. Bueno, yo aprendo sobre la guerra civil norteamericana jugando al For the People, pero en el tiempo que aprendo a jugar al For the People, yo aprendo toda la guerra civil americana, digamos, ¿no? O sea, me está agregando un montón de contenidos, de mecánicas, de normativas, de objetivos que quizás no sean una buena estrategia. Lo que no significa que el juego no transmita también contenido, lo transmite, pero quizás no sea la mejor estrategia. Sí, ahí creo que hay una obsesión continua del sistema educativo con los contenidos, ¿no? En tanto conceptos abstractos, y poco respecto a... Esto Pepe Pedraz lo caracteriza como saberes incrustados o saberes emergentes. Los saberes emergentes son los vinculados a las dinámicas de juego, esto que planteas vos. Si yo juego el truco y voy a desarrollar habilidades sociales, cómo mentir, cómo engañar, cómo embaucar. Si yo juego a rojo y negro, voy a desarrollar algunas habilidades como, digamos, gestionar la incertidumbre respecto de hasta dónde tengo que apostar y no. Ahora, si yo juego un juego de truco a cuya baraja le incrusto próceres en las figuras de... Bueno, ya estoy incrustando conceptos que son externos a la dinámica del juego, y que puede ser que yo termine recordando algo de tanto jugar, pero la verdad que está un poco forzado. La verdad que no sale con la naturalidad de aquellas experiencias, como bien vos decís, que el juego propone, ¿no? Sí, en ese sentido, una vez hablando con el diseñador o uno de los diseñadores del juego Sucesos Argentinos, él me comentaba que, bueno, el juego no es infinitamente rejugable. Llega un momento que uno se aprende la secuencia, pero bueno, en ese momento me dice, el juego ya cumplió su función, ¿no? O sea que eventualmente se puede diseñar un juego para que sea jugado 3 veces y ya quede completamente spoileado de alguna manera, ¿no? Como el Tej Independencia, otros juegos que en general vienen más bien de la historia, ¿no? Acomodan una secuencia de hechos históricos en una dinámica de juego. Pero también hay otro tipo de juegos como el Citosis, que intenta explicar, creo que el proceso de reproducción celular o la digestión a partir de un juego de mesa. Ahí ya no estoy tan familiarizado, digamos, ¿no? Pero me da la sensación de que para generar experiencias y para desarrollar habilidades, el juego es una excelente herramienta. Y ya para transmitir contenidos, a veces, hay que ver cómo. Yo creo que hay como una cuestión en la que todo juego tiene como un final, una caducidad en cuanto a la rejugabilidad que puede llegar a tener. Puede ser que incluso
uno no juegue tantas veces como para que el juego termine. Me sucedió muchísimo con uno muy específico que era muy de mi rango etario, ¿no? Que era uno de pistas, donde tenías un arma y tenías que decir, bueno, era un juego de mesa, ¿no? Y decías, tenías la cocina y la cocina lo mató con un cuchillo y el jefe fue el rojo, ¿no? Era como una cuestión ahí media mecánica de decir con qué arma fue el homicidio, en qué lugar se cometió y quién había sido el culpable. Y es el Cluedo. Realmente, claro, sí, tiene varios nombres. Yo lo había conocido como pistas o clue. Y hay como un límite de jugabilidad. Incluso hay hasta un límite de papelitos que te dan para que vos juegues y anotes. Y yo, la verdad es que nunca lo terminás. Es la realidad. Hay una rejugabilidad a la cual no se termina llegando, pero para el que sí llega, digamos, como decís, ya ha cumplido su función, dejando de lado los competitivos, ¿no? Porque en los competitivos la jugabilidad es repetitiva, es sencilla, porque debe serlo, porque lo importante ahí no es solo la mecánica, sino dominarla, y dominarla mejor que el otro. Claro, ahí tenés juegos con distintos niveles de adquisición, por ejemplo. El ajedrez tolera altísimos niveles de adquisición. Entonces uno puede estar 10 años mejorando y nunca llegar a ser muy bueno, digamos, ¿no? O sea, uno puede estar 10 años mejorando y no poder ganar un torneo. O 15 años incluso jugando y mejorando y no llegar a los grandes maestros del ajedrez. Y hay otros juegos que por ahí no tienen tantos niveles de adquisición. Podríamos pensar el Monopoly no admite tanta experticia, digamos, ¿no? Quizás uno podría ganarle al campeón de Monopoly si uno entiende ciertas nociones y está más o menos preparado. En cambio, al campeón mundial de ajedrez es probable que uno tenga la capacidad para ganarle o no la tenga, y no importa cuánto trabaje en eso. El Go, por ejemplo, también es eternamente rejugable. Pero claro, la transmisión de contenidos del juego, bueno, luego están los contenidos específicos que el juego me da, ¿no? Si yo estoy aprendiendo a jugar al ajedrez. Pero ahí no se está usando el ajedrez para aprender a jugar al ajedrez o caeríamos en una enorme circularidad. Bueno, en cierta forma sí, el ajedrez se usa para aprender a jugar al ajedrez, pero pensábamos más en usos como, no sé, usar bueno, estos juegos que nombraba Gabriel en parte, ¿no? O usar el diplomacy para aprender un poco respecto de negociación. Bueno, el ajedrez tiene el desarrollo estratégico, ¿no? El adelantarse movimientos, jugadas. Incluso hay quienes sostienen que los juegos de geoestrategia, el ajedrez es aquel que desde una mirada mucho más occidental piensa el avance de un ejército sobre un terreno determinado, mientras que el Go piensa la expansión, ¿no? Piensa cómo la geopolítica juega con el Go, porque no se trata de cercar a nadie o acorralarlo o arrinconarlo, sino de expandirse. Sí, eso lo planteaba Kissinger. Él planteaba que el Go tenía que ver con el imaginario oriental, ¿no? Con esta cuestión de las pequeñas ventajas comparativas, pequeñas escaramuzas en las cuales se va logrando un avance gradual sobre una estrategia global, mientras que el ajedrez tiene que ver con una gran confrontación, ¿no? En la cual en una serie de movimientos se va a definir un claro ganador, digamos, ¿no? Tiene mucho más que ver con el imaginario occidental en un punto, ¿no? Sobre todo después de la modernidad. Aunque el ajedrez viene de más atrás, pero tiene que ver con la gran batalla, digamos, ¿no? Y los orientales quizás no pensaban en términos de la gran batalla, sino en pequeñas escaramuzas, pequeñas ventajas comerciales, el dominio sobre un río, ir doblegando al otro, digamos, un reino doblegando al otro durante 50 años, hasta que en un momento la diferencia, la asimetría, se hiciera lo suficientemente grande como para generar un cambio notorio, digamos, ¿no? Pero ellos iban un poco en buscar pequeñas ventajas comparativas. El ajedrez no, en cambio, y podemos pensar otros juegos incluso más drásticos. El estratego, por ejemplo, es mucho más drástico, ¿no? En pocos movimientos, en pocos minutos ya se resuelve, si bien el juego está basado en un juego oriental, pero los cambios que se le hacen en Occidente justamente lo vuelven más explosivo en un punto. Ay, Mira, y ya... Ay, no pisamos, perdón. No, ahora, contá.
Bueno, perdón, yo quería, pero mirá que quiero retomar otra cosita que dijo acá Emi, por eso te digo. Sí. La cuestión es, me acordé con esta cuestión de que uno se somete a las reglas. Recuerdo algo un poco anecdótico, que es esta cuestión de como cuando uno jugaba a la mancha, a la pica, esta cuestión, viste, que vos tocas la pared y sos inmune, ¿no? Y siempre hay alguien que el que quedaba último tenía que ir a atrapar a los demás. Y esta cuestión de someterse a las reglas y no tenerlas, por ejemplo, me acuerdo en un momento que dijimos, bueno, vamos a jugar, esta es la pared y a vos te toca atrapar. Y llegaba un momento en el que yo no podía atrapar a nadie, era siempre la última, me tocaba jugar como 4 veces siendo la persona que tenía que correr, no me daba más el corazón. Y era como una cuestión de, bueno, vamos a ponernos reglas también, ¿no? Vamos a, si ya es la tercera vez que tenés que ir a atrapar a alguien, por favor, tipo, cambiamos, nos movemos, ¿no? Y esta cuestión es someter a reglas, pero también como para hacer un poco más justo el juego. No sé, una cuestión así lo veía como, bueno, en cuanto más reglas, capaz que uno dice, no, es menos permisivo, o le quita seriedad, o quizás incluso le da un sentido. Sí. Esta cosa que tenían los juegos, jugábamos cuando eran chicos, que éramos chicos, que eran bastante crueles, ¿no? O sea, sí. Me acuerdo de ese juego, el loco, que era, básicamente, nadie estaba ganando, solo había uno que estaba perdiendo y que tenía que transferir ese rol a algún otro jugador, ¿no? Claro, el castigo. En el loco todos se pasaban la pelota y a uno no se la pasaban, ¿no? Que era el que la tenía que lograr robar. Y directamente era parecido a la mancha. Después estaba la mosca, que era un poco más agresivo incluso. Creo que uno saltaba en un pie y todos lo tenían que patear, no me acuerdo, pero era un juego bastante... Ay, no. Bueno, recuerdos de Monte Grande. Algún día voy a escribir un ensayo que se llame así. Bueno, yo los invito a escuchar un tema musical y seguimos charlando un ratito más luego del tema, ¿les parece? Escuchábamos recién El Jugador, temazo de Rata Blanca. Y tenemos algunos mensajes por acá. Tenemos, bueno, Adriana, que es, digamos, un gran valor de esta emisora porque se carga al hombro una titánica tarea en el programa Charla de Fantasmas los viernes a las 18, si no me equivoco, y los días sábados está con Las Voces del Viento, esta articulación magistral que hace con chicos de diversas escuelas y demás, y tenemos un programón acá, y está atenta escuchando la radio y me dice, bueno, nos felicita por el programa y me dice que ella juega a un juego de la Edad Media, donde hay castillos, caballeros, ogros, flechas, arqueros, gárgolas. Así que, bien, Adriana. También tenemos, a ver, bueno, Brenda, que nos dice que parece el círculo mágico, es algo así como el círculo carioca. Tenemos también a Alejandra Caucatán, que es moderadora del Frente Obrero Argentino, y nos dice que primero se indignó un poco por las consideraciones de Emiliano sobre el derecho en tanto juego, pero ya menos enojada nos dice que está muy bueno lo que estamos charlando y que le gusta mucho el invitado. Así que bueno, así pasaron algunos mensajes. Bien, Emiliano. Está bien generar un poco de indignación, ¿no? Es un generar algo. Digo, el programa está combinando está haciendo una mezcla entre rol, juego y heavy metal que está destinada al éxito. No tiene margen de error. Esperemos, por lo menos entre los boomers. Muchas gracias. Ya incluir a Huizinga en la agenda es directamente coronar la situación. Y lo hemos dejado un poco olvidado. Cuando arrancamos vos estabas comentando un poco, bueno, cómo Huizinga veía... En realidad me animo a adelantar un poco la gran tesis de Huizinga, es que toda la cultura humana es un devenir del juego, ¿no es cierto? Toda la cultura proviene del juego, se origina en el juego, pero no tanto porque primero sea el juego y luego la cultura, sino porque la cultura en su origen se juega. Eso es lo que va a plantear Huizinga y es una tesis interesante, digamos, ¿no? Hace eco también con otros autores contemporáneos. De alguna manera,
lo que podría ser cualquier visión que uno tenga del estado de naturaleza, ya sea como lo pensaban los modernos o, bueno, podemos pensar, digamos, en los orígenes de la civilización. La violencia o la anomia se cifra en ciertos rituales, en ciertas formas culturales, que al principio justamente se juegan en el sentido de que, bueno, se van planteando normas, se van planteando formas de hacer, formas de representar la realidad, que tienen un origen efectivamente lúdico, ¿no? Donde la dimensión lúdica está muy presente. Luego Huizinga va a decir, ese elemento lúdico se va corriendo hacia el fondo hasta hacerse indistinguible, ¿no? Por ejemplo, en el sistema judicial, efectivamente, el elemento lúdico se va corriendo hasta el fondo hasta que ya casi no, digamos, ahí no se está jugando evidentemente, ¿no? De hecho, Peirce dice que el filósofo del lenguaje, el lógico, dice que todo el sistema jurídico es un mero juego simbólico hasta que uno siente en el hombro la mano del guardia y bueno, ahí ya se da cuenta de que el círculo mágico, digamos, se quebró de alguna manera, ¿no? Pero efectivamente, esta idea de Huizinga de que hay una dimensión lúdica que atraviesa la poesía, de que atraviesa la guerra, que atraviesa el derecho, que atraviesa la ciencia, la sabiduría, digamos, no por nada Huizinga está apuntando a ese tipo de dimensiones de la cultura, ¿no? Pues son, de la cultura, pues son estructurantes. Una civilización se estructura a partir de, cuando uno piensa en una cultura extranjera o una cultura ya desaparecida, uno lo que está pensando justamente es una forma de pintura, una forma de vestimenta, una forma de organización civil, una forma de, de concepción, de utilización de la violencia o de estructuración de la violencia al interior de esa comunidad, ya sea en la guerra o ya sea también en sus propias normas internas. También uno eventualmente puede estar pensando en una religión o un conjunto de creencias de tipo cosmológico. Lo que Huizinga hace es señalar que al inicio esas cosas se juegan y que conservan siempre, digamos, si uno las raspa un poco, por decirlo de alguna manera, siempre conservan, el elemento lúdico siempre está disponible para ser rehabilitado, él dice, ¿no? O sea, uno puede rehabilitar ese elemento lúdico. Pienso, por ejemplo, en ciudades europeas que tienen una gran cantidad de catedrales, que les han quedado de diferentes épocas, y que, bueno, actualmente ya por cuestiones que superan completamente el origen de esas catedrales, han abierto hasta consultorios de dentistas en edificios de catedrales, ¿no? O sea, eventualmente hay necesidades de la comunidad, las necesidades del presente, de las que hablaba Nietzsche, digamos, hay necesidades del presente que fuerzan a rehabilitar la posibilidad de establecer nuevas formas de asociar algunos elementos. No obstante, efectivamente, lo lúdico se va corriendo hacia el fondo. Y en ese sentido no es que Huizinga diga, bueno, primero jugamos como niños y luego nos comportamos como adultos, sino que el juego permanece, en tanto juego propiamente dicho, en el jugar de los niños, el jugar de los adultos, pero al mismo tiempo hay una dimensión lúdica que es originaria, y esa dimensión lúdica no desaparece completamente, porque si desapareciera completamente, entonces la civilización de la que estamos hablando es una civilización que ya es decrépita, digamos, ¿no? Que ya ha agotado su potencial creativo. Si esa dimensión lúdica se desvanece completamente, entonces estamos hablando de una civilización en decadencia. Luego, lamentablemente, Huizinga dice eso respecto a todo Occidente, ¿no? A partir del siglo XX. O sea, esa descripción la lleva a la cultura occidental y, bueno, va a tener algunos juicios un poco polémicos, ¿no? Decir que... Bueno, pero a ver, para los que nos empiezan a escuchar ahora dicen, che, mirá qué bueno, un tipo que pensó todas las cuestiones sobre el juego y qué sé yo. Debería comprarse el Homo Ludens, ¿no? Que es el gran libro de Huizinga, ¿no? Fundamentalmente Homo Ludens, y yo reivindico particularmente un libro que se llama Entre las sombras del mañana, que es un muy buen libro de Huizinga y prácticamente no se lo lee. Claro, bueno, el tema del juego ahí se trata muy tangencialmente, casi no se lo menciona, pero yo diría que uno tendría que ser el preámbulo del otro. O sea, el prólogo de Homo Ludens debió ser a las sombras del mañana, Entre las sombras del mañana, es un muy buen libro también. Apuntamos entonces. Y yo, un poco para cerrar la entrevista, quisiera que redondees un poco estas características que Huizinga nos da para pensar el juego, que todavía siguen en pie, ¿no? Porque todavía no ha sido refutado, todavía no hay quien le haya dado la vuelta para decir, no, bueno, el juego es o no es lo que está diciendo Huizinga, ¿no?
La mayoría de los autores lo retoman, algunos intentan no ser iconoclastas y intentan modificarle siempre alguna coma, algún punto, transformar algún punto seguido en un punto y coma, y ya es una gran proeza intelectual. Pero en verdad lo que Huizinga, la manera en la que define Huizinga el juego es bastante fundacional. Ha sido una manera, él ha sido muy atento a lo que el juego significa como fenómeno social, ¿no? Y son estas características, ¿no? El estar autocontenido, el delimitarse espacio-temporalmente, ¿no? El juego se da en un lugar excepcional y en un momento excepcional y delimita ese tiempo y ese espacio como excepcional. A la manera que también lo hiciera el ritual, ¿no? O sea, la manera en la que el ritual o toda liturgia consagra un lugar como un lugar sagrado. Bueno, el juego también consagra un lugar como un lugar de juego, ¿no? Un lugar en el que se trastocan todas esas normas. Y al mismo tiempo va a decir, bueno, el juego es una forma ordenada que crea orden. El juego crea orden, establece un orden preciso entre determinados elementos, ¿no? Más allá de, digamos, la sensación de angustia que uno puede tener a veces ante lo caótica que es la realidad, el juego nos da una visión simplificada de la realidad, ¿no? Si uno piensa en el caos de una batalla medieval, o el caos incluso de lo que eran las intrigas palaciegas medievales, ¿no? Las guerras de sucesión, las relaciones tensas entre los príncipes, y bueno, si todo eso se precipita en un tablero de ajedrez, el esquema que nos da el ajedrez, incluso siendo un juego relativamente complejo, es un esquema extremadamente simplificado frente a la realidad que representa, ¿no? Y en ese sentido el juego es orden y crea un orden, ¿no? Y al mismo tiempo nos permite representar de una manera mucho más ordenada también la realidad. Si pensamos en los juegos de rol como Dungeons and Dragons, otros que venían mencionando, bueno, ¿qué es lo que representan esos juegos? Una aventura fantástica. Y la presentan de una manera no tan compleja, sino de una manera muy abierta emergente, ¿no? Que surjan nuevos elementos, pero en comparación a lo que puede ser una aventura fantástica, si uno piensa en caminar por un bosque y enfrentar los peligros de un bosque, el esquema está simplificado. Hay un sistema de normas en estos enormes libros, o pequeños folletos, que es simplificado frente a la realidad que está representando. Yo voy a decir dos cosas de lo que estás diciendo en este momento. Primero, es cierto esto de el juego como elemento ordenador. Me ha tratado a mí tener intervención sociocomunitaria con chicos en cierta situación de vulnerabilidad y demás, que tenían muchos problemas para ordenarse o disciplinar su cuerpo para estar haciendo una actividad, y ver cómo el juego era un perfecto ordenador, porque las ansias de gozar del juego, de participar del juego, hacía que o generaba disposiciones para que pudieran integrarse a una dinámica ordenada de acciones, ¿no? Eso por un lado es absolutamente cierto. Por el otro lado, esto que decís sobre el juego como simplificador. Cuando hablamos de juegos de simulación, por ejemplo, hay formas de ludificar desde el manejo de un helicóptero hasta el uso de un bisturí. Hay programas que intentan entrenar a las personas para que uno pueda ganar algunas competencias manejando cosas. Pero ¿qué pasa? Que cuando los programas estos son tan realistas respecto de cómo reproducir un simulacro, ya no es un juego, ya no aparece como una ludificación en la capacitación, sino más bien con la complejidad de la realidad. Y entonces ahí es cuando se pierde todo el elemento de diversión que un juego puede proporcionar al simplificar estos elementos, ¿no? Al presentar escenarios simplificados. Sí, bueno, los simuladores siempre han estado vinculados al juego directamente, ¿no? Los simuladores de vuelo, por ejemplo. Generar situaciones en las que se pueden cometer errores sin consecuencias dramáticas, digamos, ¿no? Cuando uno luego tiene que tomar decisiones, o manejar una grúa de alto nivel, o digamos, o manejar un avión, bueno, es importante tener horas de simulación también incluso para desarrollar algunas disposiciones, como vos decís, el trabajo en equipo, la comunicación ante una tarea. Para esas cosas, evidentemente, digamos, en ese tipo de actividades el juego muestra su potencial como elemento ordenador. Porque un juego no puede realizarse si no se ordena, digamos, ¿no? Sino cuando uno ve estas películas en las que se entrena a un equipo de fútbol, por ejemplo. Bueno, si ese equipo de fútbol no llega a coordinar una cierta coreografía, bueno, no funciona. Si son todos el delantero, son todos mediocampistas, no funciona. Entonces se tiene que ordenar. Y en ese sentido el juego ordena la disposición de un espacio, ordena la disposición de unos elementos y ordena una serie de dinámicas que sin las normas del juego, bueno, las dinámicas, digamos, el movimiento del cuerpo es inabordable, digamos, ¿no? Y
y el juego lo restringe, pero al restringirlo presenta una versión coherente, cohesiva, ordenada. Ese creo que es uno de los elementos más importantes que destaca Huizinga. Puedo estar olvidando de algunos de los aspectos formales, pero creo que fundamentalmente son esos, ¿no? La idea de círculo mágico, de excepcionalidad, de orden, de estar en una lógica de como sí. Y además, bueno, esto que decían del círculo mágico como el círculo carioca, más allá de que es graciosa la idea, bueno, siempre el juego en su vínculo estrecho e inalienable con la festividad. La festividad es todo lo que es el juego, la festividad es la interrupción de la tarea, la festividad es de repente la comunión de un grupo de individuos en un espacio recreativo, quizás con menos normas, ¿no? Quizás menos normado que el juego, pero sí exceptuando casi todas las normas, digamos, ¿no? Como ponemos música, nos ponemos todos a bailar y servimos bebidas, bueno, se interrumpen muchas convenciones y se da lugar a otro tipo de fenómenos. Por eso siempre el juego va a estar vinculado al ocio, pero también está vinculado a la festividad, que por supuesto también forma parte del descanso y de la comunión social, digamos, ¿no? Esa segunda vida que mencionaba Bastin, ¿no? Bueno, maravilloso, muchísimas cosas para seguir charlando, Emi. Ojalá tengamos pronto una nueva emisión. Así que por ahora te vamos a despedir, vamos a un tema musical y bueno, será hasta otro momento. Muchísimas gracias por la invitación, chicos, muchísima suerte con el programa, ¿eh? Un abrazo. Abrazo. Bueno, escuchamos a Tres Tiros, una agrupación que a mí me sorprendió por su sonido de cinte ochentoso, ¿no? Este es el juego, decía Tres Tiros. Y ya cerrando esta primera emisión, vamos a recorrer junto a Ana la agenda de cosas que tenemos para la semana, de actividades, de propuestas y demás. ¿Tenés algo por ahí, Ana? Yo cuento que tenemos un Cyber Weekend. Para los que no saben lo que es un Cyber Weekend es los momentos en los que el Ogro Alegre, que es la casa también digamos de venta de juegos de mesa de el Buró de Juegos, que es un sello editor local, ¿no? Se dedica a hacer una suerte de venta online, ya que hasta hace muy poco tiempo no se podía acceder al showroom, y en esta venta online aparecen algunas novedades que ellos presentan, y estas novedades suelen revestir más el mayor de nuestros intereses, ¿no? Porque aparecen juegos nuevos editados en Argentina, algunos a ver, si no me equivoco, este Cyber Weekend va a ser desde el jueves 1 hasta el domingo 4 de julio, ¿no? Ellos aseguran que va a haber más de 10 títulos nuevos, y según dijo Mitch en alguna de sus redes, va a haber más cerca de 20 que de 10. Bueno, además ellos tienen descuentos, ofertas y hacen sorteos y promociones. Así que esténse atentos ahí a las redes de El Ogro Alegre, que es la casa expendedora de juegos de Buró de Juegos, que es el sello editor, ¿no? También hay que decir que tenemos la gente de La Cantera, que es una de las ONGs de difusión lúdica más veteranas aquí en el país. Van a lanzar un taller de juegos de lápiz y papel virtual. Se va a tratar de 5 encuentros, esto es de los días miércoles de 19:30 a 20:30. Y esto va a ser el 30 de junio, el 7, el 21, el 14 y el 29, perdón. 5 encuentros para aprender a hacer juegos de lápiz y papel. Esto es una herramienta potentísima para docentes, ¿no? Por ejemplo, para tener algo que hacer en el aula con muy pocos elementos, o para alguna vez que estemos en casa sin demasiados elementos a la mano y poder hacer que los chicos se entretengan y salgan cosas, ¿no? Es con vacantes limitadas, así que, bueno, pueden consultarle ahí a las redes sociales de La Cantera. Uh-huh. Bien. Estuve viendo que hay unas cuantas ediciones locales, ¿no?
por ejemplo, Maldón, que es un sello editor que tradicionalmente hace juegos de trivia. Hoy comentábamos un poco la poca rejugabilidad que tienen los juegos de trivia, pero qué divertidos son para quemar algunas horas con la familia, ¿no? Estos juegos como El Erudito, El Cinéfilo, donde uno saca una tarjeta y hay un fotograma de una película y todos tienen que averiguar quién era el director, cuál era el reparto. El Melómano, que es uno básicamente con tarjetas de letras de rock nacional. Bueno, Maldom ha sido uno de los sellos, podemos decir, no tradicionales, ¿no? Porque uno piensa siempre en Yetén o piensa en Ruibal, pero que en los últimos años se ha posicionado como uno de los grandes productores de juegos acá en la Argentina. Ha comenzado también a editar juegos en Argentina y tiene ahí un par de títulos de clásicos que a mí me interesó mucho ver. Si no me equivoco, tenían, a ver, el Ticket to Ride van a estar editando, ¿no? Que es un juego clásico, por ejemplo. Y bueno, digo, bienvenido entonces que muchos juegos clásicos importados que con esta situación del país a uno le cuesta muchísimo poder adquirir por los costos de importación y ese tipo de cosas, haya algún sello nacional que comience a editarlos también, y de modo que sean más accesibles poder hacerse de una copia a uno en este país, ¿no? Sin que por esto, por supuesto, dejen de editar a los productores nacionales. También veía, hay un deck builder argentino. El deck builder viene a ser esos juegos en los que uno se va armando un mazo, ¿no? Básicamente uno tiene que ir armando estos juegos son juegos de cartas, ¿no? Los card games. Yo vengo con una propuesta más pirata, y es que lo lindo de los juegos de trivia es que se pueden hacer en casa y se pueden personalizar, ¿no? Esta cuestión es un trabajo arduo, es un trabajo muy laborioso, y por lo general el que termina haciendo la trivia casi como que no puede jugar. Claro. Pero es muy divertido poder proponer eso. También hay algunas trivias que hay en internet, ¿no? Uno las googlea, esta cuestión como el ahorcado, el tutti frutti, la trivia, estas cosas se encuentran. Hay algunas páginas que son generadoras de tutti frutti, generadoras de trivia, incluso hasta estos que son el pinturillo, que fue como un boom junto con el Among Us, ¿se acuerdan ese de las traiciones? Fueron todo un boom en tiempo de pandemia el año pasado, incluso todavía hoy en día, aunque ya uno se cansó un poco del pinturillo, pero todas estas cosas que dentro de todo pueden ser accesibles por celular, online, ¿no? Tienen esta facilidad que bueno, lamentablemente en cuestiones de formato físico suelen tener un precio un poco más elevado, ¿no? Sí. Pero bueno, digo, hay algunas propuestas nacionales, locales, que es verdad que no es barato el juego de mesa en Argentina. Los costos del papel y del cartón están dolarizados y siempre es un poco oneroso. Pero aún así, nada, apostar por la industria nacional lo que se pueda, y lo que no, en el entretanto, y hasta que mejoren nuestras condiciones, ir resolviéndolo de forma casera, o también, ¿por qué no?, echar mano también del querido y nunca bien ponderado PNP, el Print and Play, que es básicamente juegos que salen para imprimirse y jugar. Algunas veces son piratas de juegos con licencia, cuestión que uno les recomienda desde quien tenga la posibilidad de comprar el original no haga esto, pero en el entretanto también entendemos que es una forma de difusión y promoción de la actividad. Como pendiente podríamos hacer una lista como para la próxima semana, mostrarles algunos que son de producción nacional, como para juegos de mesa, ¿no? Hechos y derechos, para que bueno, que ustedes los puedan anotar y que puedan ver si los pueden conseguir. Por ejemplo, Épica Juegos, una vez que editan sus juegos, ellos liberan un print and play. Liberan un archivo para que la gente que no accedió al juego pueda descargarlo, imprimirlo e intentar empezar a jugar, ¿no? Me parece que es una estrategia hábil de promoción, en donde ellos te dicen, bueno, si tenés la plata, bancanos, y si no, está todo bien, aprendé a jugar con nuestros juegos, difundinos, y en algún momento ya podrás acceder a alguno. Que es también lo que sucede con lo que uno hace a la hora de también comprar un juego en digital. Uno por lo general lo descarga pirata, lo juega, dice qué buen juego, vale la pena, realmente vale la pena recibir
las actualizaciones o las noticias y uno lo termina comprando, ¿no? Es como una cuestión casi de muestra. Pero es una muy buena estrategia hoy en día, sí. Bueno, me parece que por hoy estamos cerrando. Yo le voy a pedir a Diego Ibarra, nuestro férreo operador que estuvo ahí tras la consola, que vayamos eligiendo el tema El Alemán, reglas y juegos, que es el tema final de la lista, con el cual vamos a despedirnos. También lo tuvimos a Mariana ahí, al pie del cañón. Yo no sé qué hubiese hecho hoy sin Mariana ahí en video, nuestra operadora de video, subiendo al Meet Muchas ahí gracias. a nuestros entrevistados. Así que bueno, más que agradecidos con ellos, con toda la audiencia que hemos tenido, que nos ha mandado mensajitos, cariños, felicitaciones y buenos deseos. Un poco accidentados por cosas que siempre están, digamos, resolviéndose los primeros programas, ¿no? Pero que, nada, ya iremos resolviendo. Y a mí me parece que hemos charlado mucho y muy interesante, pero también muy sesudamente hoy. Y hay que agregarle un poco más de juego a esto. Así que no descartamos, no sé, echarnos alguna partidita o algo en el encuentro que viene. ¿Qué te parece, Ana? Sí, me parece muy bien. Podemos poner algunos ejemplos de historias, como para que vayamos imaginando un poco. Y que bueno, y que tengamos una interacción acá Sí. con los comentarios. Muchas gracias por todos los mensajes. Sí, sabés que Jesús Noche Cósmica desde Córdoba nos dice: hola Radio Aldo 879, me encanta la propuesta desde Córdoba, lo seguimos a full, abrazo inmenso a Emiliano, a Gabriel y a Ana. Grande, Grande. Jesús y toda esa comunidad lúdica que nos banca, ¿no? Hermoso, maravilloso. Buenísimo. Bueno, nada, nos vemos el próximo sábado a las 14 horas. Saludos a todos, cuídense y jueguen todo lo que puedan. Abrazo grande. Muchas gracias.